Buenas, vamos a continuar con la segunda parte de la introducción a Six Sigma. Hoy vamos a dar un repaso rápido de lo que son los alcances metodológicos y a lo que son los diferentes roles. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la metodología y después de eso vamos a proceder a revisar los diferentes roles que se tienen y entender cuál es el alcance de cada uno de estos roles. Para iniciar con la parte metodológica, es importante tener claro que cuando hablamos de Six Sigma, como vimos en clases anteriores, lo primero que tenemos que tener claridad es que estamos hablando de metodologías o de filosofías de excelencia operacional, lo que comúnmente se conoce como OPEX, del inglés de excelencia operacional. Y dentro de este saco gigante, que es OPEX, dentro de esta gran sombrilla, vamos a encontrar diferentes vertientes, como lo puede ser Lean, como lo puede ser Six Sigma, y pues bueno, aquí podríamos tener otras. Dentro de Six Sigma, que es lo que nos interesa para los alcances del curso, hay que entender que Six Sigma reúne varios conceptos que pues también comparte con Lean, ¿verdad? Tenemos que entender que estas dos cosas hoy están muy unidas. Entonces, Six Sigma incluye cosas como una gestión por procesos, y esta gestión por procesos se hace a través de Business Process Management, que es la metodología que se utiliza para gestionar procesos desde Six Sigma. También tenemos una arista que se encarga de la mejora de procesos, y de productos, que esto se hace a través de DMAIC como metodología puntual. También tenemos una tercera pata del banco, por decirlo de alguna forma, que se encarga del diseño de procesos y de productos, que esto va a ser Design for Six Sigma, que también podemos encontrarlo como DMAF. como DMAF. Entonces, estas tres cosas están muy interrelacionadas o muy metidas dentro de lo que se conoce como Six Sigma. Esto viéndolo como metodología, aunque dentro de todo este abanico de opciones, Six Sigma también tiene una acepción. Esto es desde la parte de vista metodológica, aunque también podemos entender el Six Sigma como una métrica de calidad. Esa métrica de calidad hace referencia a que un proceso es capaz o es un proceso que va a generar solo 3,4 defectos por millón de oportunidades, que es la otra concepción o el otro concepto relacionado o el otro significado que se le puede dar a Six Sigma. Entender qué significa 3,4 defectos por millón de oportunidades. ¿Qué significa 3,4 defectos por millón de oportunidades? La forma sencilla de entenderlo es, por ejemplo, con un formulario. Imagínense que estamos completando un formulario, ¿verdad?, que tiene 10 espacios. ¿Ok? ¿Cuántas oportunidades de equivocarnos tenemos por formulario? Al tener 10 espacios, podríamos tener 10 errores diferentes. Es decir, este formulario tiene 10 oportunidades de error. Cuando hablamos de 3,4 defectos por millón de oportunidades, ¿de qué estamos hablando entonces? De que son oportunidades de error, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una muestra
de 500 formularios. Y en esos 500 formularios encontramos 50 defectos. Entonces vamos a estimar que la forma de calcular nuestras partes por millón, defectos por millón de oportunidades, sería decir, ok, usted tuvo 50 defectos. ¿De cuánto? De 500 formularios multiplicado por los 10 espacios o las 10 oportunidades de cada formulario. Así nos quedaría que nosotros realmente tuvimos uno por cada 100, ¿verdad? Y para convertirlo en millones, pues básicamente multiplicamos esto por 10 a la 6. Aquí tenemos un 10 a la 2, es decir, tenemos un 10 a la 4, que serían 10.000 defectos por millón de oportunidades, lo cual es pues una métrica realmente paupérrima para este ejemplo. Pero bueno, básicamente esta es la forma en que vamos a estimar, o en que se puede estimar lo que son el 6 sigma. Entonces, ¿qué sería equivalente a un proceso 6 sigma? Bueno, sería equivalente a aquel proceso que sea capaz de producir solo 3,4 defectos por un millón de oportunidades. En clases posteriores vamos a estudiar las diferentes métricas y cómo calcularlas. Esto solo es una breve introducción para que entiendan el concepto de qué nos referimos con 6 sigma. Entonces 6 sigma tiene dos acepciones: una metodológica, que tiene que ver con la gestión de procesos, que tiene que ver con la mejora de procesos y que tiene que ver con el diseño de procesos, y también tiene una acepción como métrica de calidad, que tiene que ver con la cantidad de defectos que está generando un proceso. Muy bien, volviendo al tema de las tres componentes principales de lo que es 6 sigma, entender primero que la gestión por procesos es un contenido que típicamente se cubre en cursos como diseño del trabajo y gestión de la calidad, aunque nosotros dedicamos una clase a repasar lo que es el mapeo básico. Y los siguientes dos contenidos, el DMAIC y el DMAF, son cursos que vemos más en este curso, aunque DMAF también se cubre un poco en diseño de producto. Así es que el tópico central de nuestro curso es el DMAIC como metodología de mejora continua. Y así de una vez vamos a hacer la introducción a qué significa DMAIC y a dónde viene el DMAIC. Pues bien, el DMAIC no es otra cosa que un acrónimo que se utiliza para entender los 5 pasos metodológicos de la mejora de un proceso a través del 6 sigma, el cuales son definir, esto tiene que ver con definir el problema, medir el tamaño del problema, analizar, eso tiene que ver con identificar las causas raíz, la I algunas veces se traduce como improve, otras veces se traduce como implementar. La versión original en inglés es improve, que vendría a ser mejorar, pero también podríamos conservar esa traducción de implementar, donde básicamente lo que hacemos es diseñar e implementar contramedidas. Entonces lo más importante acá son las contramedidas, que las contramedidas es otra palabra para llamar soluciones. Y finalmente la C de controlar, y esto básicamente es tomar medidas para no volver al estado basal, al estado anterior. Se trata de sostener el nuevo proceso que se ha diseñado. Entonces, eso es lo que significa DMAIC: definir el problema, medir el tamaño del problema,
identificar la causa raíz, y aquí tener en cuenta que normalmente son problemas que tienen diferentes causas raíces, múltiples tal vez es la mejor manera de llamarlo. Mejorar o implementar las contramedidas, es decir, las soluciones, y controlar, que tiene que ver con sostener el nuevo sistema, el nuevo proceso que se ha diseñado. A lo largo del curso, cada vez que veamos una herramienta de estas, voy a irles indicando a cuál de las etapas pertenece, a cuál de las etapas hace referencia, o en cuáles se puede utilizar con mayor, en cuáles se utiliza con mayor frecuencia. ¿Sí? Ahora bien, para hacer todo esto, que dicho sea de paso, esto no es otra cosa que método científico, ¿verdad? Es importante tener eso, estamos hablando del método científico, que eso también es equivalente a un PDCA o un PHVA, como quieran verlo, ¿verdad? Planear, hacer, verificar, actuar, cabe perfectamente dentro del DMAIC. Vamos a ir entendiendo que para poder hacer eso, vamos a hacer uso normalmente de una de un tema que es pues bien importante que vayan entendiendo desde ahora, y es el modelado de la realidad a través de la estadística y las matemáticas. ¿De qué estoy hablando específicamente? Pues bueno, para poder someter un problema a una metodología como cualquiera de estas, es necesario entender que tenemos un mundo real y vamos a trasladar esto de una u otra forma a un mundo modelado, un mundo a través de los números. Entonces nos vamos a enfrentar a una situación donde tenemos un problema de la vida real, que nosotros, haciendo uso de las matemáticas, vamos a traducir en un problema matemático. Específicamente estamos hablando de un problema estadístico. ¿Por qué estadístico? Pues bueno, porque 6 sigma tiene un altísimo contenido estadístico, pero este esquema que les presento bien valdría para utilizarlo, por ejemplo, en investigación de operaciones o en machine learning o en cualquiera de estas herramientas que ustedes van a ir conociendo a lo largo de la carrera. Entonces, ¿qué hacemos con esta traducción del problema real a un problema matemático? Básicamente lo que estamos haciendo es una abstracción. Vamos a coger una problemática y lo vamos a traducir lo mejor posible en números. ¿Para qué? Para que a través del 6 sigma, vamos a encontrar una solución matemática. Y esa solución matemática vamos a tener que devolverla a una solución de vida real. La vamos a volver en una solución del mundo real. Aquí hay un tema bien interesante. Muchas veces podemos caer en el error de creer que la parte que está hacia abajo es la parte más difícil de la situación, pero realmente es la parte de arriba, esta parte de acá, la que presenta un mayor reto. ¿Por qué? Porque la parte de abajo se basa en métodos claramente estudiados y definidos. Aquí podemos hablar de cosas como ANOVAs, por poner un ejemplo. Podemos hablar de control estadístico de procesos, podemos hablar de diseño de experimentos, podemos hablar de análisis de regresión, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son métodos, bueno, podríamos seguir, ¿verdad? Podemos hablar de programación lineal, podríamos hablar de programación entera, podríamos hablar de machine learning, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene todo esto que está para acá? Métodos definidos, métodos que podemos estudiar a través de un libro, a través de un curso, que podemos repasar en cualquier momento, a través de un video de YouTube, lo que sea, y vamos a tener una guía clara de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. ¿Cuál es la dificultad de arriba? Que para la parte de arriba realmente no hay métodos tan claros.
Entonces, los retos van a venir, por ejemplo, en la capacidad que podamos tener nosotros de traducir un problema real a un problema matemático. Si aquí tenemos una ruptura de lo que estamos haciendo, vamos a encontrar una solución matemática que cuando la vayamos a implementar no va a funcionar tan bien como esperábamos. ¿Verdad? Entonces muchas veces uno se encuentra con profesionales, uno se encuentra con procesos que achacan la falla de sus soluciones a una falla en la parte inferior, pero realmente el problema se está dando en la parte superior. Al no tener una buena concepción del problema y al tener una pobre traducción hacia lo que vamos a mejorar, hacia lo que vamos a optimizar, es lógico que esta solución que entró, este problema que ya es pobre acá, genere una solución que es pobre, que cuando termina llegando aquí termina siendo ineficaz. Pero no es, en el 99% de los casos, un problema o una debilidad de la parte técnica. Es una debilidad que se genera en la parte del entendimiento del mundo real. Entonces, a la parte de abajo, a la parte técnica, no hay que tenerle miedo. Esa es la parte sencilla de la historia. El reto pasa por una adecuada definición de los parámetros que están acá arriba. Un adecuado entendimiento de lo que está pasando. Y aquí hay una herramienta que nos va a funcionar o nos va a ayudar muchísimo a esto, que se llama los Gemba Walk. ¿Sí? Les voy a dejar un video para que vean y entiendan cómo se hace un Gemba Walk. ¿Por qué? Porque la única manera de entender el problema del mundo real es estando en el Gemba, es visitando el Gemba y es compartiendo de manera real y continua con las personas que están en el Gemba, en el lugar donde realmente ocurren las cosas. Eso es fundamental para poder realizar estos análisis de manera adecuada. Entonces, ya saben, el reto realmente está acá. La herramienta, el Gemba Walk. La cercanía al proceso, el entenderlo. La parte de abajo va a salir pues muchísimo más sencilla de lo que uno podría pensar en un momento inicial. Muy bien, esta es la primera parte de la clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una definición de qué es Six Sigma. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué es Six Sigma? Primero que nada, entender que Six Sigma está enmarcado en un concepto de excelencia operacional, el cual puede ser venir de Lean, puede venir de Six Sigma y puede ser cualquier otro. Dentro de Six Sigma propiamente es un banco de 3 patas: gestión por procesos, mejora de procesos, diseño de procesos. A nivel metodológico, nos vamos a concentrar sobre todo en mejora de procesos, en el DMAIC. También entender que cuando se habla de Six Sigma se puede estar haciendo referencia a la métrica de calidad, que es lo que les explicaba por acá y cómo calcularlo. Ya les dije, más adelante en una clase veremos esto con muchísimo más detalle. Volviendo sobre el DMAIC, las etapas metodológicas son definir el problema, medir el tamaño del problema, analizar, que sería identificar la causa raíz del problema, la I, que se refiere a improve, que lo vamos a entender como mejorar o implementar las contramedidas, es decir, las soluciones, y la C de controlar, que son las medidas para sostener las soluciones que hemos implementado. Esto desde una perspectiva meramente metodológica. Ya les decía, es equivalente a hacer un PHVA. Finalmente, entender que Six Sigma, hacer un mecanismo con un uso muy amplio de la estadística, va a requerir de entender un problema en el mundo real, traducirlo en un problema matemático, encontrar una solución matemática y traducir esa solución otra vez al mundo real. Especial énfasis en la parte de arriba, que es lo que nos puede meter en verdaderos problemas o lo que es verdaderamente retador. Y para eso, una de las herramientas más importantes, que casualmente es una herramienta de Lean, puede ser el Gemba Walk. Adicionalmente a eso, tenemos una colección importante de herramientas estadísticas por acá, que les puedo adelantar rápidamente cuáles vamos a ver o a repasar en el curso. ANOVAs lo vamos a dar una pequeña repasada. Control estadístico de procesos nuevo lo vamos a ver completo. Diseño de experimentos no lo vemos, para eso está el curso de diseño de experimentos. Análisis de regresión le damos una repasada. Y pues bueno, las otras quedan fuera del contexto del curso, ¿verdad?
programación lineal sea investigación de operaciones, programación entera también, machine learning en IO avanzado. Entonces ahí tenemos un vistazo rápido de lo que es la metodología y de lo que va a hacer las diferentes herramientas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Por acá tengo una diapositiva donde se muestran algunas de las herramientas típicas y cada una de las etapas del 6 Sigma. Bueno, lo que les decía un poco. El DMAIC, definir, medir, analizar, entendiendo que un problema lo vamos a tratar como si fuese una función. Y lo que les decía, definir las especificaciones del cliente, del proceso, entender el problema, medir la frecuencia de los defectos, analizar por qué, cuánto, dónde aparecen esos defectos, lo que estábamos hablando, ¿verdad? De entender las causas raíces, mejorar cómo podemos reparar el proceso y controlar cómo podemos mantener el nuevo proceso operando de manera eficiente, de manera robusta. ¿Sí? También entender que los procesos normalmente van a salir de un alineamiento, los proyectos, perdón, más bien van a salir de un alineamiento que tenemos que construir desde la parte estratégica. No hay proyecto 6 Sigma que no responda a la estrategia del negocio, y para eso pues bueno, tenemos que entender que cada proceso ayuda a la consecución de los resultados macro del negocio, que eso lo podemos ver con mayor claridad en esta diapositiva. Existe una gran Y, una gran función objetivo que tenemos que ir alcanzando a lo largo de diferentes componentes de la organización, y entender que pueden haber diferentes entes dentro de la organización que impactan en mayor o menor medida en la consecución de un objetivo para la organización, y desde ahí tener definidos cuáles son los alcances reales de los proyectos, de los procesos, es fundamental para poder generar proyectos que realmente impacten la estrategia organizacional. Caso contrario, vamos a vernos limitados en nuestro actuar, vamos a ver limitados en nuestra consecución de resultados.